Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al miércoles. Espero que hayáis pasado un feliz lunes y un feliz martes. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los que siempre estáis aquí, a los que me dejáis vuestros likes, vuestros comentarios. Sin mucho más que añadir, nos vamos con el autor que traigo hoy. Y nada, que espero que os guste el vídeo que traigo, como a mí me ha gustado la lectura. Traigo hoy a Harold Courlander, que nació en Indianápolis en 1908. Su padre fue pintor. El nombre de su padre fue David Courlander. Harold se graduó en la Universidad de Michigan, donde recibió varios premios por sus trabajos en teatro y como crítico literario. Y tras esto, en 1930, pasó una temporada en una granja de Michigan. En esta granja, en el bosque, se construyó una cabaña donde pasaba muchísimo tiempo escribiendo. Idílico, yo también quiero. Con algunos premios que ganó por su trabajo, se pagó un viaje a Haití, donde estuvo estudiando la vida de los que allí vivían, de sus habitantes, y escribió en esa época Haití canta. Durante los siguientes 30 años viajó a Haití al menos 20 veces. Sus trabajos sobre Haití consistían en la forma de vida que llevaban, en la vida religiosa, en la vida espiritual, en los recuerdos de los haitianos sobre sus raíces africanas, sobre las tradiciones orales, el folclore, las danzas, la música. Entre los años 40 y 50 él viajó mucho al sur de Estados Unidos recopilando canciones folclóricas y grabó más de 30 álbumes de música de Haití, Indonesia, Etiopía y Cuba. Asimismo, también se interesó por la cultura de los nativos americanos Hopi y estuvo entre ellos recopilando historias y música y canciones de estos pueblos. ¿A qué contribuyó esto? Pues a que no se perdieran, y pues fue uno de los grandes recopiladores de las tradiciones orales que de otra forma no habrían llegado hasta nosotros. Luchó en la Segunda Guerra Mundial y murió en 1996 a los 87 años de edad. La novela que traigo de este hombre, quizás sea la más conocida, es El Africano, que trata de la vida de Yesuyunu. Yesuyunu es un chico que ha alcanzado la mayoría de edad en su aldea en África y que es vendido por el propio rey de su tierra, que hace razzias para obtener dinero de la venta de esclavos que hacía entre su propia gente. Lo que nos cuenta el libro es la historia de Yesuyunu, cómo lo hacen esclavo, cómo viaja en el barco. Casi gran parte del libro se basa en ese viaje en barco, que es horrible. Vamos a aprender, igual que aprendimos con Raíces, pero quizá muchísimo, a un nivel mucho más profundo, lo que eran estos viajes para esta carga humana, porque eran cargas humanas, eran esclavos. Cómo es su llegada a América, cómo trata de adaptarse, cómo agacha la cabeza para no ser castigado, sin tratar de llamar mucho la atención, y cómo a pesar de agachar la cabeza y de aparentemente hacer todo lo que se le ordena que haga, en su interior hay esa resiliencia violenta, que no se conforma con lo que está ocurriendo y terminará sublevándose contra los esclavistas.
a su manera. Esta es la historia de Yesuyunu, de cómo es arrancado de su tierra natal en África para ser esclavo en una tierra nueva de la que él jamás había oído hablar. Bueno, vamos a ver una cosita. Yo había leído primero Raíces, es la más conocida, ¿de acuerdo? Y este libro me ha costado leerlo. ¿Por qué? Porque lo he cogido en una etapa donde posiblemente estuviera pasando un bloqueo lector y además me ha cogido en los 2 meses en los que yo he vuelto a escribir. Entonces lo único que me apetecía era escribir, escribir, escribir y escribir y no tenía ganas de leer ninguna. Como lo tenía empezado antes de que me volviera a salir esta faceta mía a la luz, que ya era hora, la he echado muchísimo de menos, pues claro, me quedé estancada en ese viaje en el barco. El viaje en el barco se me ha hecho un poco pesado, ya digo, no solamente porque me quedé estancada ahí, porque en ese momento yo no estaba para leer, estaba para escribir. Cuando lo he retomado, aún así se me ha hecho un poco pesado, porque claro, es un viaje en barco. Se ve todo lo que pasan estas personas, pero se me ha hecho un poco pesado. Me ha empezado a gustar cuando empezó a hablar ya sobre las cosas espirituales, todo lo espiritual, todo lo que, toda la fuerza divina de sus dioses que sentían dentro, cómo sabían mirar los pequeños detalles, mimarlos, y más en una situación así, y la fuerza que obtenían de ellos. Yo no sé explicarlo, ¿vale? Yo lo único que sé es que esa parte me encantó, me sentí muy conmovida, entendí perfectamente lo que estaban diciendo, lo viví con ellos y al final el libro me lo bebí. Cuando ya he vuelto a retomar la lectura, me lo bebí. Muy duro. Y aquí la diferencia que hay con Raíces es que aquí no se pierde la pista de Yesuyunu en ningún momento, como se pierde, por ejemplo, en Raíces, que llega un momento en que Kunta Kinte no se vuelva a saber nada más de él. Yesuyunu nos va a acompañar en toda la aventura. Es un libro que, en comparación con Raíces, es mucho más profundo psicológicamente, porque se ve el desarraigo de estas personas en toda su profundidad, se ve cómo muchos pierden su identidad, cómo incluso Yesuyunu termina teniendo una crisis de identidad, que llega un momento en que ya no sabe quién es, pero no es quien le dicen que es, cómo se intenta arrebatar, o se intentaba arrebatar a esos esclavos de todo, incluso, como digo, de su identidad, de sus raíces, intentaban que olvidaran de dónde venían, quiénes eran, les tenían que dar nuevos nombres porque no les gustaban los nombres que tenían. No trataron jamás, eran esclavistas que iban a intentar, pero no hubo ni siquiera un intento, aunque fuera por miedo, de entender qué eran esos ritos que ellos hacían, qué es lo que estaban haciendo, aunque fuera por miedo de supersticioso de me están haciendo un mal de ojo, me están mandando una maldición, quiero entender qué es esto. No entendían no quisieron entender nada. Y a día de hoy, si alguien lo duda, sigue ocurriendo. Hollywood nos ha traído muchísimas cosas buenas, pero también nos ha traído muchísima desinformación, por ejemplo, con respecto al vudú. Hay una leyenda negra con respecto al vudú. El vudú tiene una parte que es muy oscura, sí es verdad, pero generalmente el vudú era un contacto con los dioses. El vudú, muy al contrario de lo que nos ha explicado las películas estadounidenses, que muchas veces pues barren para casa, intentan que si hacen una película de terror, pues que sea efectiva y no les importa machacar machacar otras culturas en aras de que esa película sea efectiva y obtengamos dinero, pues el vudú era sobre todo una práctica curativa del espíritu y también física. Para mí esta lectura ha sido épica, la encuentro mucho más genuina que Raíces.
también es porque el autor se nota que ha investigado mucho, que ha viajado mucho, si no a África, sí a aquellos sitios donde la presencia de esclavos fue muy numerosa. Hubo muchísimos esclavos, donde todavía quedan muchísimos recuerdos de esa época, donde la gente ha pasado sus historias personales de hijos, de padres a hijos y a nietos, a bisnietos y a tataranietos, con lo cual se nota que este hombre ha viajado y ha investigado, lo que no hizo en su momento, en principio, Alex Haley. Me ha gustado muchísimo la vida de Jesús Yunu, es trepidante, está llena de espiritualidad, simboliza la fortaleza, el espíritu indomable y deja con ganas de más. Qué pena que no se haya continuado. Yo quiero saber más sobre la vida de Jesús Yunu. Increíble este libro. Bueno, sabéis que hay una polémica con Raíces que dice que Alex Haley hizo plagio de la novela El africano de Harold Kurlander. De hecho, aquí en este libro pone la novela plagiada por el autor de Raíces, pero mucho mejor que Raíces. He leído las dos y tengo que decir algo. Es cierto que hay algunas frases que fueron plagiadas tal cual, pero las historias son tan distintas, que no entiendo cómo se puede decir que hay plagio. No hay plagio en absoluto. Las historias no tienen nada que ver unas con otras, a excepción de esas frases que sí fueron plagiadas y que tratan sobre la vida de los esclavos, del esclavismo que se dio en América. ¿Cómo se resolvió el caso de plagio? Pues Alex Haley tuvo que pagarle a Kurlander la suma de $650.000 y pedir públicamente perdón por ese plagio. Creo que se pasaron un poco. Ya digo, hay algunas frases que sí están copiadas. Alex Haley era más bien tramposo porque él dijo que era la historia de su familia, Raíces. Después se descubrió que no, que ni siquiera había viajado a África buscando esas huellas de Kunta Kinte, que seguramente su familia, seguro, sus antepasados sí habían sido esclavos, por supuesto que sí, pero él también se aprovechó, desde mi punto de vista, desde mi opinión, mucho sobre ese pasado y realmente no investigó tanto como él mismo había dicho, no hizo tantos viajes. Posiblemente todo lo que escuchara, lo escuchara de su familia, de sus antepasados, de distintos amigos, y decidiera hacer una historia con una familia en concreto, con una saga familiar en concreto, cogiendo cosas de su propia familia y cosas que había oído de otros amigos o de otras familias, ¿vale? E hizo creer a todo el mundo que era la historia de sus antepasados. Ahí, en ese aspecto, yo se lo veo un poco tramposillo. Pero no se puede decir que fuera un plagiador, es que cuando se leen los dos libros son, como digo, totalmente distintos, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué me gustó más El africano? Pues porque todo lo que Alex Haley dijo, que al final no hizo, sí lo hizo Harold Kurlander. El problema de Harold Kurlander es que es blanco. Y aunque él hizo muchísimos de esos viajes, como digo, escuchando distintas historias, investigando, no solamente en las historias de estos esclavos, es también toda la investigación que hay sobre sus dioses, sobre sus creencias, sobre su forma de comportarse, las distintas tribus que existían y que al final se encontraron todas prisioneras, esclavas, y terminaron formando una comunidad porque había que unirse a pesar de que en su tierra natal pudieran tener diferencias. Esa es la diferencia realmente entre Harold Kurlander y Alex Haley, no la novela en sí, sino la forma
que han tenido de escribirlas, mientras que uno solamente se dedicó a los hechos, que son hechos que allí en América son muy conocidos, otro se interesó más en las formas de vida, en las formas de pensar y en la cultura, que es Harold Kurlander. ¿Por qué raíces tuvo más éxito? Pues seguramente porque, como digo, el autor era afroamericano, venía de familias esclavas, y Harold Kurlander es blanco. Entonces yo creo que de ahí viene la diferencia de por qué uno tuvo más éxito que otro, incluso a día de hoy. Sin embargo, para mí la novela de Harold Kurlander me gusta muchísimo más, creo que tiene muchísima más profundidad, como digo, que la de Alex Haley. Ratoncillos, os invito a que conozcáis las dos, son muy buenas las dos. Como digo, plagio, vuelvo a repetirlo, muy poco, son historias totalmente distintas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, un like, por favor, que son muy importantes. Suscribíos, que no os cuesta nada, es gratis. Recomendadme, compartid el vídeo si queréis, si podéis, tenéis ganas. Nos vemos aquí el viernes. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.